gusto de poder departir nuevamente con ustedes. ¿Cómo les va? Hola Franco, ¿qué tal? Vania, Jennifer, Ronaldo, que me están saludando por allí. Paulita, ¿cómo estás? Romina, Dianita, ¡wow! Todo el mundo. Buenos días a todos, buenos días a todos. No puedo leer todos a la vez, se escribe muy rápido. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Un gusto, como les decía, de poder departir con ustedes. Espero que todos estén bien. Espero que estén todos bien por casa. Yo aquí, como siempre, derritiéndome, estoy como el muñeco Olaf de, ¿cómo se llama? El muñeco de nieve que se estaba derritiendo con un calor espectacular aquí, sentado frente a la pantalla derritiendo. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mis mejores deseos para que sea un bonito inicio de día, un bonito inicio de semana. Ya estamos quincena de marzo, ¿no? Muchachos, imagínense. Yo siempre he dicho que cuando un mes llega a la quincena, prácticamente el mes se acabó. Eh, no, Ronaldo, estoy aquí, ya estoy en Lima. Frozen, ¿no, Carla? Se me fue el nombre. Sí, estoy mismo Love de Frozen. Ya se me cayó la nariz de zanahoria. Este, no, Ronaldito, ya estoy por acá, ya estoy acá en Lima desde el mes de diciembre. Llegué para la fiesta de Navidad y me quedé por acá. Bueno, para los que no sabían que me está comentando Ronaldo, lo que pasa es que el año pasado toda la cuarentena me agarró por allá por Oxapampa. Me quedé 10 meses en Oxapampa, imagínense, por allá con con toda la comunidad austroalemana, ¿no? Y la verdad que ya no me quería regresar, pero me tuve que regresar para poder trabajar. Bueno, bueno, bueno. Chicos, espero que hayan revisado un poquito lo de la clase anterior, espero que hayan podido leer, descargar su teoría, revisar sus ejercicios. Son conceptos de materia que estuvimos viendo la clase pasada, que no creo que sean muy complicados. Más bien, hoy vamos a ver un poquito más de matemáticas, pero también algo sencillo, porque es algo que ustedes manejan. Cómo representar a los átomos, cómo es que se determina, por ejemplo, la cantidad de protones, la cantidad de neutrones, el llamado número atómico, el número de masa, esas cositas que creo que se manejan más o menos. Es decir, hoy vamos a estudiar el átomo, pero vamos a revisar la parte de estructura, estructura atómica. Un favor, me confirman si tengo buen audio y se aprecia bien la pantalla que estoy compartiendo. Eh, Porque a veces hay problemas que me dice que se congeló la pantalla, profe, no se escucha bien. Si me confirman, por favor, a ver, ustedes que están en el más allá y yo que estoy en el más acá, o yo estoy más allá y ustedes más por acá. Se aprecia bien, chicos. Se aprecia bien la pantallita, por favor. Si alguno, si alguno está escuchándome y está atento, en vez de estar comiendo sus chicharrones y todos sus tamales y todos sus desayunos que se están tomando seguramente mientras yo estoy acá hablando como loco. Se aprecia bien la pantalla, ¿sí? Si alguno me confirma, porfa, si alguno me confirma que se aprecia bien y me escuchan bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, Ronaldo, gracias, Ronaldo, gracias, gracias. Fiorita también, sí se ve, ok, ok, ok. Hilary, Fátima, gracias, chicos, gracias. Pensé que, te- Pensé que estaban tomando su desayuno, su quaker, su Recién están iniciando, ¿qué? El desayuno. Sí, ya, ya. Qué, bu- qué bueno. Qué buena. Bueno, bueno. Ya, qué barbaridad. ¿Cómo es posible que me digan que recién están empezando su desayuno? A ver. La clase. Ya, ya, la clase. Eh, a ver, vamos a ver.
Vamos a comenzar a revisar. A ver, vamos a ver. Ya chicos, ¿qué vamos a revisar el día de hoy entonces? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, el día de hoy, a ver, ahí está nuestro ingeniero puro ojo, como siempre, indicándonos qué vamos a revisar hoy. Vamos a ver lo referente a, le decía yo, la estructura atómica, es decir, ¿qué entendemos por un átomo? ¿Qué significa el término átomo? Creo que la semana pasada lo había comentado. Cómo están estructurados los átomos, cómo están conformados los átomos. Vamos a ver cuáles son las partículas fundamentales que caracterizan un átomo y que nos van a permitir explicar las propiedades de la materia. Vamos a revisar, los átomos tienen muchas partículas, pero hay algunas que son principales, hay algunas que son las fundamentales, como aparece allí en la pantallita. Vamos a ver de qué manera representamos un átomo, de qué manera representamos el núcleo de un átomo, cuando se dice que un átomo es neutro, cuando se habla de un ion atómico. Profe, ¿por qué le pone ion atómico? Es que también hay iones poliatómicos, o sea, también hay iones que tienen varios átomos. Vamos a revisar también, vamos a revisar qué pueden tener en común algunos átomos. Hay átomos que tienen, por ejemplo, en común la cantidad de protones, hay átomos que tienen en común la, la cantidad de neutrones, la cantidad el número de masa. Pues bueno, según eso, vamos a ver cómo se han clasificado a estos átomos. ¿De acuerdo? Bueno, comencemos indicando qué cosa es un átomo. Por casualidad, ¿alguno de ustedes recuerda cuál es el significado del término átomo? Yo más o menos les digo cuándo surge la palabra átomo. El término átomo surge más o menos unos 500 años antes de Cristo. Eh, los elementos ahora están constituidos por átomos, pero como dice Ashley, como dice Hillary, el átomo exactamente significa a la traducción, no, yo me refería, Vanesita, yo me refería a la traducción del término átomo. Como dice Ashley, sin división o indivisible. Así es. Más o menos unos 500 años antes de Cristo, eh, un filósofo de la antigua Grecia, el señor llamado Demócrito, propone que los cuerpos materiales pueden dividirse hasta una última porción, la cual ya no se puede fraccionar, ya no se puede dividir, porque si tú divides esa última porción del cuerpo material, automáticamente se pierden las propiedades del cuerpo inicial. Demócrito, así es Marcelo, Demócrito que fue discípulo de Leucipo. Demócrito, justamente el término Demócrito significa el discípulo. Este señor Demócrito dice, por ejemplo, que si tú tienes una manzana y a esa manzana tú la divides en mitad, y a esa mitad de manzana la divides en otra mitad, y a esa mitad en otra mitad, y a esa mitad de mitad, de mitad, de mitad, nos vamos a quedar con una última porción de manzanita, la cual ya no voy a poder dividir, porque si yo divido esa última porción de la manzana, automáticamente se pierden las propiedades de la manzana. Entonces, esa última porción de materia, esa última porción que tiene todo cuerpo material, a eso la denominaron átomo. Bueno, han pasado muchos años desde la antigua Grecia hasta ahora y hoy sabemos que los átomos sí se pueden fraccionar. Hoy sabemos que los átomos sí se pueden dividir. Profe, y si hoy se sabe que se pueden dividir, ¿por qué lo siguen llamando átomos? Ah, es que muchas cosas han pasado, chicos, en la historia del átomo. Hay gente que hay mártires del átomo que le han cortado la cabeza. Por ejemplo, Gassendi lo acusaron de ser un brujo, de un hechicero, ¿no? Y él lo único que estaba haciendo era
pues ensayos en su casa, que lo había acondicionado como un laboratorio, y a veces pues se producían explosiones, salían humo de colores por la ventana. Entonces le dijeron, no, eso es un brujo, es un hechicero, está en contra de las leyes de Dios. No, y el pobre Gassendi apareció en la Francia, en donde todo el mundo le cortaba la cabeza, y le cortaron la cabeza al pobre Gassendi, y lo único que estaba buscando era saber cómo son los átomos. Entonces, cosas así han pasado. Por eso es que la palabrita átomo la han mantenido, ¿no? Porque por causa del átomo, cuántas cosas han sucedido, ¿no? Pobre, pobre Gasset. Perdón. Como le digo, hoy se sabe que los átomos no se cierran. Así son cosas que pasan, ¿no? Bueno, hoy se sabe que los átomos sí se pueden fraccionar, por si acaso. Hoy se sabe que los átomos tienen muchas partículas, tienen más o menos unas 200, bueno, 232 partículas, dicen los libros de química, que contienen los átomos. Los átomos dice que contienen, tal vez allí aparece en la pantallita lo más conocidos, ¿no? El protón, el neutrón, el electrón, pero tiene más partículas. Los átomos tienen positrones, tienen neutrinos, tienen mesones, tienen piones, tienen muones, tienen tauones, tienen caones, tienen un montón de partículas. Caones, he dicho, caones por si acaso. Tiene un montón de cargas, ¿no? Perdón, de partículas. Pero de todas ellas son tres las consideradas principales y que son las que aparecen ahí: el protón, el neutrón y el electrón. Por lo tanto, cómo podemos definir un átomo en la actualidad? Si yo tengo, y ahora sí nos concentramos, por favor, ahora sí nos concentramos, dígame, si yo tengo, por ejemplo, una porción, una muestra de un elemento cualquiera, vamos a decir algo conocido, un alambre de cobre, puede ser el cobre que se utiliza para las instalaciones eléctricas. Ese cobre tiene un 99,99% de pureza, es prácticamente puro cobre. Tengo ese alambre de cobre, ¿no? Un pedacito, 20 centímetros. Lo corto en mitad, 10 centímetros, lo corto en mitad, 5 centímetros, y lo sigo cortando y lo sigo dividiendo y lo sigo fraccionando. Mi pregunta es, ¿hasta dónde podría yo fraccionar esa muestra de cobre conservando las propiedades del cobre? Ahora sí nos concentramos porque comenzamos a hablar de química. Dígame, ¿hasta dónde podría yo fraccionar esa muestra de cobre conservando las propiedades del elemento cobre? Tal vez hasta los neutrones, tal vez hasta los protones, hasta los electrones o hasta átomos. ¿Cuál será la porción más pequeña de esa muestra de cobre que conserva las propiedades del cobre? Hasta los átomos, ¿verdad? De Anita, Pierina, Brian, Ronaldo, Carla, que me están contestando, ¿no? Muy bien, chicos, hasta los átomos. Y muy bien, todos los que me han contestado también. Muy bien, hasta los átomos. Chicos, en la actualidad, entonces, ¿cómo vamos a definir un átomo? ¿Cómo vamos a definir un átomo? Dice, los átomos en la actualidad se consideran como la porción más pequeña de un elemento, la porción más pequeña de un elemento que conserva las propiedades de ese elemento. Si yo fraccionase un átomo y lo dividiese y sacara aisladamente los protones, los neutrones, los electrones, pues ya eso no es ya no es cobre, porque por ejemplo, todos los protones de todos los elementos son iguales. Todos los neutrones de todos los elementos son iguales. Todos los electrones de todos los elementos son iguales. Entonces ahí ya se pierden las propiedades del elemento inicial. El elemento inicial cobre, con todas sus propiedades, con todas sus características, tiene como propiedad, perdón, tiene como unidad
básica, o sea, la porción más chiquitita, un átomo que presenta, te comento, 29 protones, la mayoría de ellos tiene alrededor de 35 neutrones y más o menos unos, bueno, y 29 electrones. Entonces, ese conjunto de protones, neutrones y electrones estructurados, eso representa a un átomo del elemento cobre. Entonces, ellos en conjunto le dan las propiedades del cobre. Si yo parto los átomos, entonces ya deja de ser cobre. Entonces, chicos, de hoy en adelante, el átomo ya no es la mínima porción de la materia como se creía antes. ¿Ah? Eso lo decía Demócrito, 500 años antes de Cristo. Hoy, 2021, ¿no? Resistiendo a una pandemia, hoy nosotros decimos que, hoy nosotros decimos que los átomos es la porción más pequeña de un elemento que conserva las propiedades de ese elemento. ¿De acuerdo? El átomo es considerado, como ven en la parte inferior de la pantallita, en chiquito, en letras chiquitas, dice es considerado como un sistema material. ¿Material por qué? Porque tiene masa. Todas las partículas que están en el átomo, por si acaso, tienen masa, los protones, los neutrones. Pero si son chiquititos. Claro, son chiquititos, pero tienen masa, por si acaso. ¿Ah? Y es un sistema material y energético, como dice ahí, en equilibrio. Hay gran concentración de energía, sobre todo en la zona central del átomo. La zona central del átomo se conoce con el nombre de núcleo. Y en ese núcleo están casi todas las partículas. Están casi las 200 partículas, están concentradas en ese núcleo. ¿Se imagina lo denso que debe ser el núcleo? Un señor llamado Ernest Rutherford, no sé si han oído hablar de él, un físico neozelandés, en 1909 hizo un experimento. Él bombardeó láminas de oro con rayos alfa y descubrió justamente el núcleo, observando que prácticamente todos los rayos atravesaban la lámina y solo unos cuantitos se desviaban. Esos cuantitos que se desviaban justamente era porque esos rayos no pudieron atravesar el núcleo. Así se descubrió el núcleo. Y este señor Ernest Rutherford, como bien escrito Hillary en el chat, Rutherford, este señor Rutherford más o menos hace un cálculo matemático y dice que el núcleo atómico aproximadamente es 10.000 veces más pequeñito que el tamaño de todo el átomo. 10.000 veces más chiquito. ¿Eh? Ojo, escúchenme, concéntrense. Chicos, los átomos jamás han sido vistos. Los átomos jamás han sido vistos. Chicos, nuestros ojitos no pueden ver los átomos, no pueden observar átomos. Ni siquiera se han podido observar, con el ultramicroscopio. No se pueden ver los átomos, ni siquiera con el microscopio electrónico. ¿Ya? Dicen que para ver un átomo, vuelvo a repetir, nunca se han visto los átomos, no se pueden ver. Pero que no me están escuchando, yo les he dicho, no se pueden ver los átomos, nadie ha visto los átomos, no se pueden observar. Dicen que para poder ver un átomo tendríamos que construir un microscopio microscópico. O sea, un microscopio que tendría que ser visto por otro microscopio para recién poder ver los átomos. Los átomos son un submundo microscópico. Entonces, todo lo que se sabe con respecto a los átomos es gracias a las matemáticas. El modelo atómico actual es un modelo netamente matemático, basado en las estadísticas, basado en las probabilidades, ¿ya? No se pueden ver. Ahora, Ernest Rutherford hizo un cálculo matemático y él propone de que el núcleo atómico, miren, si un átomo no se puede ver, chicos, imagínense, el núcleo dicen que es 10.000 veces más chiquito todavía que todo el átomo. O sea que si imaginamos al átomo como si fuese un estadio de fútbol,
nos vamos al Estadio Nacional, ¿no? Imagínense al átomo que es un estadio de fútbol y nosotros llevamos una canica, una bolita esa con la que juegan los niños, ¿sí? Y bajamos a la cancha, nos paramos en la cancha de fútbol, ¿no? Y ahí en el centro de la cancha, en donde empieza el partido, colocamos la canica, esa bolita vendría a ser el núcleo. Y todo el estadiazo sería el átomo. Más o menos esa es la proporción de tamaño, chicos. Extremadamente pequeñito en comparación con el tamaño de todo el átomo, ¿no? Y sin embargo, como les decía, ahí están concentradas prácticamente las más de 200 partículas que tiene el átomo. Comprenderán entonces que, jóvenes, en ese núcleo hay una gran concentración de energía, ¿verdad? Una gran concentración de energía. A ver, perdón, permítame, permítame un paréntesis. A ver, están más pendientes del chat de lo que yo estoy hablando, por lo que me doy cuenta. Por si acaso, estoy leyendo todo lo que escribe. Estoy leyendo todo lo que escribe. Présteme atención y después hacen sus comentarios, ¿ya? Présteme atención y después hacen sus comentarios, ¿ya? Eh, yo sé que a veces un poquito que el chat distrae porque escriben demasiado, pero yo les sugiero que primero me escuchen y después hacen sus comentarios, porque puede ser de que hagan un comentario que no se ajuste realmente a lo que yo digo y después me están preguntando, profe, ¿qué dijo? Entonces, mejor concéntrense y después, si tienen alguna duda, me preguntan, ¿ya? Les decía entonces, en ese núcleo atómico, que es muy pequeñito en comparación con todo el átomo, eh, están las más de 200 partículas. Comprenderán que hay una tremenda cantidad de energía allí concentrada. Es por esa razón que cuando Albert Einstein logró romper los núcleos de los átomos, es que se liberó esa energía del núcleo. Y a esa energía del núcleo es que se conoce con el nombre de la energía nuclear. Y con esa energía nuclear es pues que se produjo todo ese efecto devastador que ocurrió al explotar la bomba atómica en Japón, en Hiroshima, en Nagasaki, ¿no? Eso fue, entre comillas, gracias a que Ernest Rutherford logró romper perdón, a que Albert Einstein logró romper los núcleos atómicos. Por eso Albert Einstein dijo, ¿qué he hecho? Decía, ¿qué he hecho? Se volvió loco Albert Einstein cuando vio que explotó la bomba atómica. ¿Qué he hecho? He destruido la humanidad por mi culpa, se ha destruido la humanidad. Dijo, se culpó de Albert Einstein de que había dado la receta de cómo romper los núcleos atómicos. Él jamás quiso que eso sirviese para destruir la humanidad, sino lo que él quería era poder colaborar. Esta era la época en donde había Segunda Guerra Mundial y él como científico quería colaborar para poder abaratar costos de consumo de energía y sin embargo sus estudios los utilizaron pues para estos fines, ¿no? Eh, no es que lo utilizaron, sino que él presentó como cualquier científico que quiere aportar a la comunidad, aportó un proyecto, ¿no? Para abaratar costos de energía. Pero por aquel entonces el presidente de los Estados Unidos vio el proyecto y se lo dio a espaldas de Einstein a otros científicos y los otros científicos con la receta de Einstein fabricaron la bomba atómica. Los núcleos atómicos se rompen bombardeando. Lo que pasa, a ver, ya, porque varios me están preguntando lo mismo, lo voy a comentar rapidito porque no es motivo de estudio de la clase de hoy, pero lo voy a comentar muy rápido. Lo que pasa es que los alemanes estaban intentando hacer la bomba atómica, no sé si ustedes saben. Los alemanes estaban tratando de hacer la bomba atómica antes que los americanos.
Solo que los alemanes lo habían intentado más de una vez y no, no pudieron lograrlo, ¿ya? No pudieron lograrlo. ¿Por qué? Porque ellos estaban utilizando uranio 238. Ahora les voy a decir, 238 es el número de masa. Ahora les voy a decir qué cosa es el número de masa. Estaban utilizando uranio 238 y bombardeaban el uranio y no podían romperlo, no podían fraccionarlo. Una física alemana llamada Lisa Meitner hace la observación a sus colegas alemanes, le dicen, ¿saben qué, colega? Miren, ustedes no van a poder romper porque el uranio 238 es muy pesado. Hay que buscar un uranio más liviano y de esa manera ese átomo liviano lo vamos a inestabilizar y al inestabilizarlo recién lo vamos a poder romper. Los alemanes orgullosos, como siempre, voltearon, la miraron a Lisa Meitner. Ah, silencio, silencio. Tú eres mujer, tú no sabes. La chotearon. La chotearon, la chotearon a Lisa Meitner, de verdad, la chotearon a la doctora Lisa Meitner. Me dice, ¿qué? ¿Me está choteando? Ah, ya, ahora le digo a mi pata dice, ahora le digo a mi pata dice, que no me hacen caso, ya. Agarro, ya Einstein ya no estaba en Alemania, lo llama Einstein, lo llama a Estados Unidos y le dice, oye Albert, ¿sabes qué? Estos corchos de los alemanes estoy diciendo de que no pueden romper el uranio 238 porque es muy pesado, tienen que usar un uranio más liviano, un uranio 235. Lo inestabilizas bombardeándolo con rayos alfa a uranio 236 y ese uranio 236 se va a romper. ¿Estás segura, Liz? Por mi madre, Alba, era la prueba. Ya, mira, te voy a hacer caso. Te voy a hacer caso. Entonces, entonces, Albert Einstein, exacto, hay que hacerle caso a las chicas, hay que hacerles caso. A veces, entonces, sí, sí, mejor no digo nada porque acá mi señora y mi hija están detrás de mí. Entonces, este, Albert Einstein sí le hizo caso a Lisa Meitner y bombardeó uranio con número de masa 235, bombardeó con rayos alfa, bombardeó, hasta que los rayos alfa, que son núcleos de helio, átomos de helio, penetraron en el núcleo de uranio, inestabilizaron ese núcleo y ¡pum! Se rompió el núcleo, ¿no? Se rompió el núcleo. Entonces, rompieron ese núcleo, Albert Einstein rompió el núcleo atómico y de esa manera podía liberar la energía nuclear. Esa energía nuclear, este, hoy se utiliza, ¿no? Hoy se utiliza en las centrales nucleares. Lo que Albert Einstein quería era utilizar la energía nuclear para abaratar los costos de consumo de energía eléctrica. Lo que pasa es que Albert Einstein había hecho un cálculo anterior. Albert Einstein había logrado calcular de que para poder iluminar, escuchen, ¿eh? Para poder iluminar a todos los Estados Unidos durante un año, para iluminar los Estados Unidos durante un año, pues bastaba con transformar totalmente en energía 1 kilogramo de carbón. Si tú logras iluminar, si tú logras transformar totalmente en energía 1 kilo de carbón, entonces toda esa energía te serviría para poder iluminar a todos los Estados Unidos durante un año. Entonces, en eso estaba Albert, tratando de transformar la energía nuclear en energía eléctrica y, ¿por qué no? Esa energía también utilizarla después para uso masivo. Lamentablemente la guerra hizo de que el presidente de los Estados Unidos abriera los ojos cuando Albert Einstein presentó su famoso proyecto Manhattan y en vez de utilizar ese descubrimiento de Einstein para algo bueno, lo utilizó para hacer una bomba atómica, ¿no? Y con eso le ganó la pulseada a los alemanes y con eso se ganó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por eso Albert Einstein nunca estuvo enterado de que su experimento iba a emplearse para lo que se empleó. Él estaba tomando desayuno.
No sé si alguna vez han leído la historia de Einstein, yo les sugiero que lean. Albert Einstein estaba tomando desayuno, era, si no me equivoco, un día martes, me parece, eh, o jueves, no me acuerdo bien. Él estaba tomando desayuno, este, y vio por televisión lo que pasó. Y ahí es donde él entró en una crisis de cólera, de pánico, de horror, ¿no? Dijo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Dice, por mi culpa he destruido, yo soy el culpable, yo he destruido la humanidad. Albert Einstein se volvió loco, se volvió loco. Y Albert Einstein a partir de ahí no quiso saber nada con la ciencia, no quiso saber nada con todo ese trabajo que se había hecho, ¿no? Por eso inclusive hay una entrevista famosa de Einstein por aquel entonces, ya después de que capituló Japón, después que se acabó la guerra, después que supuestamente se suicidó Hitler, supuestamente porque dice que se escondió y que estuvo vivo, después lo vieron en el Brasil, dice. Este, bueno, hay una entrevista famosa que le hacen a Einstein, y le dice, le dice, doctor, le dice, después de todo este desastre, después de todo lo que ha ocurrido, con esta Segunda Guerra Mundial y todo el adelanto tecnológico que hay, ¿no? Le dice, doctor, ¿y cómo sería una tercera guerra mundial, no? Mire, con todo lo que ha pasado. Albert Einstein lo mira al entrevistador y le dice, hijo, ¿por qué no me preguntas mejor por la cuarta? Le dice, por la cuarta. Pero le dice, pero doctor, ¿cómo le voy a preguntar por la cuarta si todavía no ha habido la tercera? Y Einstein le dice, es que es más fácil responderte cómo será la cuarta guerra mundial. Ah, sí, y le dice, ¿y cómo sería? Pues la cuarta guerra mundial sería con lanzas, con flechas, con palos, con piedras. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué significa? ¿Eso qué significa? Eso significa de que después de una tercera guerra, si es que lo hubiese, simplemente la humanidad se destruye, ¿no? Si miren lo que pasó con esa bomba de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? En donde prácticamente desaparecieron al Japón. Imagínense, ¿no? Con una tercera guerra mundial, como dice el doctor Modesto Montoya, que es nuestro físico nuclear peruano que tenemos, está viejito ya, ¿no? Modesto Montoya dice que las bombas atómicas que existen en la actualidad tienen un poder devastador, tienen un poder devastador 200 veces mayor que las bombas que explotaron en Hiroshima y Nagasaki. 200 veces mayor, chicos. O sea que simplemente algunos de esos locos que andan por el otro lado del mundo, ese coreano loco que dice que tiene una bomba atómica, que va a hacer explotar su bomba, por ahí que en el Medio Oriente se andan peleando. Imagínense, chicos, imagínense. O sea, revienta uno de esos una bomba atómica y desapareció la humanidad, partieron el planeta y se acabó todo, muchachos, se acabó todo. Ni, pues chicos, todo ese efecto devastador es por la radiación. Esa radiación que circularía por la atmósfera, pues nosotros que no tenemos nada que ver en el problema, dicen que al cabo de 6 meses nosotros estaríamos sufriendo los estragos de la radiación. Así que, chicos, no, el adelanto científico es interesante, el adelanto moderno, la modernidad, todo es muy bonito hasta que a alguien o algún loco se le ocurre darle mal uso a ello, ¿no? Entonces, todo es bienvenido, pero siempre hay que tener un poco de ética, ¿no? Bueno, así que antes que alguno de esos locos reviente una bomba, nosotros tenemos que ingresar a la universidad para que por lo menos nos vayamos como universitarios. Así que, así que vamos nosotros a avanzar, porque si no, no vamos a terminar nunca. Ya me jalaron la lengua, yo me pongo a hablar acá y no voy a acabar nunca. Bueno, ¿cómo están estructurados los átomos entonces? A ver, ¿cómo están estructurados los átomos? Miren, chicos, los átomos tienen ya les comenté entonces, tienen una zona central,
que es el núcleo atómico, que es en donde prácticamente, ya lo conversamos harto y tendido, es donde está prácticamente concentrada la masa total del átomo. Ahí está casi todas las partículas, las más de 200 partículas, entre las cuales las principales están, ¿quiénes? Los protones y los neutrones. Esas partículas que se encuentran en el núcleo de un átomo son los denominados nucleones. Cuando en un examen de admisión te hablen de nucleones, ¿ya? Cuando te hablen de nucleones, se están refiriendo a las partículas a las partículas que están presentes en el núcleo de un átomo, ¿ya? ¿Cuáles son los considerados nucleones fundamentales? Los nucleones fundamentales, los que permiten explicar las propiedades de la materia, son los protones y los neutrones, ¿no? Vamos a ver dentro de un momentito que la cantidad de protones que tiene el núcleo de un átomo, la cantidad de protones, es lo que va a determinar o lo que va a permitir identificar a un elemento químico. Cada elemento se identifica por su cantidad de protones. Si tienen una tabla periódica a la mano, habrán observado que en la tabla periódica cada elemento tiene un número. Por ejemplo, el calcio es el elemento 20. Por ejemplo, el bromo es el elemento 35. El hierro es el elemento 26. El sodio es el elemento 11. O el fósforo es el elemento 15. Así, cada elemento tiene un número. Ya, ese número que caracteriza al elemento y que te permite conocer su ubicación en la tabla periódica, justamente esa es la cantidad de protones que tienen los átomos de ese elemento químico. Y a esa cantidad de protones, a ese número que identifica a un átomo, es que lo han llamado justamente número atómico. Número atómico porque caracteriza a un átomo. ¿Ya? A eso se denomina número atómico. Ahora vamos a hablar acerca de ello. ¿Ya? Entonces no se olviden, ¿ah? El átomo tiene una zona central muy densa de carga positiva, en donde se concentra prácticamente la masa total del átomo, que se llama núcleo. ¿Por qué tiene carga positiva? Por la presencia de los protones. Los protones son partículas que tienen carga positiva. También hay neutrones, solo que los neutrones no tienen carga. La región que rodea el núcleo es la denominada nube electrónica, o también la llaman zona extranuclear. Extranuclear porque está fuera del núcleo. Profe, ¿por qué la llaman nube electrónica? ¿Por qué? Porque en esa región que rodea el núcleo y que es la que mayor espacio ocupa, allí vamos a encontrar a los electrones moviéndose a grandes velocidades. Chicos, por si acaso, nadie, y vuelvo a repetir, nadie ha visto un átomo. Por lo tanto, tampoco se han visto los electrones. Y si nadie ha visto un átomo y los electrones no pueden ser vistos, entonces en la actualidad no se conoce cuál es la real trayectoria de un electrón. ¿Ya? No se conoce cuál es la real trayectoria que tiene un electrón. Solamente se sabe que se desplazan, que se mueven a grandes velocidades alrededor del núcleo, pero no se sabe cómo. ¿Ya? No se sabe cómo se mueve. Ya solo se puede precisar que se desplazan a gran velocidad. ¿Ya? Esa cantidad en esos electrones tienen carga negativa, y como vuelvo a repetir, se están desplazando a grandes velocidades, ¿ya? Se están desplazando a gran velocidad. Son atraídos por el núcleo mediante una atracción electrostática, electromagnética, perdón. Los electrones tienen carga negativa y como el núcleo tiene carga positiva, ahí es donde se produce la atracción. Por eso es que los electrones no salen disparados del átomo. ¿Cuáles son entonces las partículas subatómicas fundamentales? Ya las comentamos. Son tres las partículas que van a permitir explicar las propiedades de la materia. Estas son el protón,
neutrón y el electrón. Los protones y los neutrones están en el núcleo. Los electrones están afuera. Los protones tienen carga positiva. Los electrones tienen carga negativa. El neutrón no tiene carga. Del cuadrito, se analiza en el cuadrito, se puede deducir que la partícula más pesada, por si acaso, la que tiene mayor masa, es el neutrón. ¿Ya? Ese neutrón, ¿ya? Ese neutrón es una partícula que no tiene carga eléctrica, ¿ya? Por esa razón fue la última partícula en descubrirse. No se daban cuenta de la existencia del neutrón. Fue descubierta por James Chadwick en 1932. Y aquí déjenme hacer un comentario. A ver, la primera partícula que se descubre fue el electrón en 1897 por parte de Thomson, estudiando los llamados rayos catódicos. Se había hecho un estudio de cómo circula la electricidad, ¿ya? Cómo circula la electricidad a través de diferentes medios. Se había descubierto que la electricidad podía circular a través de cuerpos sólidos, como los metales. Se había descubierto que la electricidad podía circular a través de algunos líquidos, ¿no? O algunas soluciones acuosas, y así es como Faraday, Faraday descubre la electrólisis. Pero querían saber si los gases también eran conductores. Así que se construyó un tubo parecido a un fluorescente, en donde había una cantidad muy pequeñita de gas. Hicieron una descarga eléctrica, pusieron placas metálicas a ambos extremos del tubo, y se observó lo que hoy nosotros vemos cuando encendemos un fluorescente, ¿no? Tú encendes un fluorescente y sale la luz. Bueno, en el año de 1800, eso fue en 1855 aproximadamente. En esa época, pues le llamó poderosamente la atención el hecho de que saliera una luz, ¿no? ¿Esta luz de dónde salió? Pasaron varios años en donde varios científicos, William Crookes, Julius Fluker, el mismo Joseph John Thomson, trataron de averiguar de dónde salía esa luz, ¿no? Es así como Thomson logra deducir que la luz salía o se debía a unos rayos que salían del polo negativo. Ese polo negativo se llama cátodo. Y a esos rayos que salían del cátodo se le llamó rayos catódicos. Así descubrieron de que esos rayos catódicos son rayos que están conformados por partículas con carga negativa. Entonces Thomson, a sugerencia de un señor llamado Johnston Stoney, que había dicho de que la electricidad debe de estar conformada por unidades de carga eléctrica que deberían de llamarse electrones. Entonces Thomson, cuando descubrió que estos rayos, que eran los que producían la luz, salían del cátodo, del polo negativo, y que tenían carga negativa, entonces dijo Thomson, esos rayos están conformados de electrones, como dice Stoney. Y así es como se descubrió el electrón. Año de 1897 lo sustentó este señor, Joseph John Thomson. Por eso se le atribuye el descubrimiento a Thomson. En 1919, Ernest Rutherford, ya después de haberse descubierto el núcleo atómico, después de haberse determinado que los electrones se mueven alrededor del núcleo y que Bohr había demostrado de que verdaderamente el electrón está girando alrededor del núcleo. Antes no se creía en eso, antes creían que no, está loco, ¿cómo está dando vueltas? Decía, Niels Bohr demostró que sí, gracias a 4 postulados, que es pura matemáticas y pura física, demostró que los electrones se mueven alrededor del núcleo. Es que Ernest Rutherford, haciendo un experimento nuclear, logró descubrir a estos protones. Cuando él bombardea rayos alfa con, núcleos de nitrógeno con rayos alfa, pues ese núcleo de nitrógeno lo transmutó en un núcleo de oxígeno. Y cuando se convierte en un núcleo de oxígeno,
se desprendió una partícula cargada positivamente. Y este señor Rutherford, a sugerencia de otro científico, Wilhelm Weyl, pues le puso por nombre protón. Y es porque eso que se le considera a Rutherford como el descubridor de los protones. Pero chicos, siempre que hacían los experimentos, ¿por qué he hecho toda esa introducción? Porque siempre que hacían los experimentos, siempre había un defecto de masa. Un defecto de masa significa de que está bien, estamos hablando de partículas pequeñitas, diminutas, en donde pues la variación de masa es muy pequeña y además que hay generación de energía y según Einstein, la energía se obtiene a partir de cierta cantidad de materia que se transforma en energía. Ya, considerando todo eso, siempre faltaba masa, siempre faltaba masa. Entonces los científicos se preguntaban, ese faltante, ese defecto de masa, ¿por qué será? Un japonés, Yukawa, sugirió que de repente debe de haber alguna otra partícula que no nos estamos dando cuenta, ¿no? En el núcleo de los átomos y que no sabemos de su existencia. Es así como James Chadwick, y a esto quería llegar, y el peruano Antunes de Mayolo propone la existencia de una partícula que no tiene carga, pero que debe de estar en el núcleo de los átomos para darle estabilidad al núcleo atómico. Es así que el peruano Antonio de Mayolo, ancashino él, químico peruano, científico, sanmarquino, dicho sea de paso, sanmarquino, Antonio de Mayolo, por esta parte del mundo, en Sudamérica, y James Chadwick, por allá por Europa, comienzan a trabajar para poder demostrar la existencia de los neutrones. Ambos hicieron un correcto y un brillante trabajo. Tal vez James Chadwick, con la facilidad que tenía al trabajar en Europa, tenía más recursos, ¿no? Para hacer sus investigaciones, tenía un poquito más de presupuesto económico. Acá ustedes saben que por esta parte de Sudamérica la prioridad no es la ciencia, ¿no? Lamentablemente acá están más preocupados en qué combatientes ganaron, cuáles son los guerreros que han vuelto, y si Magali Medina descubrió a alguien o no descubrió o si descubrió o no descubrió a tal o cual figuretti, ¿ya? Esa es la preocupación de los peruanos, ¿no? Eso se preocupan los peruanos, pero de ciencia naranja guando, ¿no? Entonces, James Chadwick no tenía muchos recursos por acá, y pues demoró un poquito en demostrar la existencia del neutrón. Finalmente, Chadwick y Antonio de Mayolo presentaron los trabajos ante la YUPA, ante los químicos, ante la sociedad química, la sociedad científica, y los dos habían demostrado correctamente la existencia de ese llamado neutrón. ¿A quién le atribuyeron el descubrimiento? A Chadwick. Lo atribuyeron a Chadwick, ¿por qué? Porque, chicos, él presentó el trabajo primero, nada más que por eso. Que si Antunes de Mayolo, si el peruano Antunes de Mayolo hubiese tenido más apoyo, más presupuesto, seguramente hubiese terminado antes su trabajo y hoy estaríamos hinchando el pecho diciendo de que el peruano Antunes de Mayolo fue el descubridor del neutrón, ¿no? Pero bueno, se le atribuyó el descubrimiento a Chadwick porque presentó el trabajo primero. Nada más que por eso, imagínense, chicos. Así que queda demostrado una vez más que talento hay. Aquí en el Perú hay mucho talento. Ustedes seguramente mañana más tarde van a ser excelentes profesionales. Lo que pasa es que desgraciadamente no hay mucho apoyo para la parte científica aquí en nuestro país, ¿no? La ciencia, acá en el Perú, la ciencia es lo único, lo último, vamos a decir, lo último de lo que se preocupan. Solamente nos preocupamos cuando estamos en problemas, ¿no? Ahora que hay pandemia, ay sí, los científicos, ¿dónde están los científicos?
Pero cuando no había nada, pero cuando no había nada, ahí estás preocupado en combate, en esta guerra, en la chismosería de Magali, ¿no? En comprando tu trome todos los días, ¿no? Ahí está, ese es el peruano, pues, muchachos. Ese es el peruano. Bueno, pero ustedes son diferentes. Ustedes son, para empezar, son buenos pitagorinos, así que ustedes son diferentes. Antonio de Mayolo, sí, Antonio de Mayolo es el nombre del científico peruano. Ya se murió Antonio de Mayolo hace algunos años, no sé. Antunes de Mayolo, ajá, así es. Así como la avenida Antonio de Mayolo, que es no sé si alguien vive por el Cono Norte, hay una avenida, ¿sí o no? Hay una avenida Antonio de Mayolo, no sé si conocen los que viven por donde está, por Covida, creo. Ahí hay una avenida que se llama, como tu cole, ahí está, ¿ves? Como tu colegio, ¿ves? Ni siquiera sabía quién era Antonio de Mayolo, ni qué había hecho. Han estudiado en el colegio Antonio de Mayolo, pero no sé quién es Antonio de Mayolo. Qué bueno. Este, ya. Discúlpame, Josecito, discúlpame. Claro, fue candidato. Sí, sí, sí. No, claro, allá venía, sí, claro. Ay, me atoré, ya ves, por vacilarme yo. Bueno, ahí está. Siempre es bueno, ¿cómo se llama? Siempre es bueno conocer un poquito de historia, de cómo se fue descubriendo. Por eso, el mejor consejo que yo les puedo dar, chicos, lean. Ustedes quieren aprender, ustedes quieren saber cosas, ustedes quieren tener capacidad de crítica, de análisis, lean, lean, lean. Yo el mejor consejo que les puedo dar siempre es lean, lean, y eso se lo digo a mis hijos. Chicos, hijos, lean, lean así, leyendo, nadie lo va a engañar, lean, lean para que se informen, pero lean cosas que les aporte conocimiento, pues no van a leer el trome, no van a leer el bocón, no van a estar leyendo, pues, ¿qué más hay? ¿Qué periódicos hay? Por ahí he visto otra vez han vuelto a salir al chino, la chuchi, no sé, o sea, por ahí, estos periódicos, ¿no? Lean algo que les aporte conocimiento, ¿no? Bueno, vamos a la última página del top. Sí, pues ya, cuidado con las malcriadas, cuidado con las malcriadas. Bueno, este, vamos a, vamos a continuar, vamos a continuar, ya, vamos a continuar, ya. A ver, eso sí saben, ¿no? Las gatitas, ¿ven el otro? Eso sí saben ustedes. Se pasa. Bueno, vamos a continuar revisando esto de la estructura del átomo. ¿Cómo vamos a representar ahora sí para poder entrar a la parte matemática? Mire, cuando queremos representar el núcleo de un átomo, escúchame bien, cuando queremos representar el núcleo de un átomo, vamos a utilizar un simbolito. Ese simbolito que aparece en la tabla periódica, que generalmente es la primera letra del nombre del elemento, eh, a veces se utiliza la primera y la segunda cuando hay más de un elemento con la misma letra inicial. ¿Ya? Eh, Ese simbolito va a representar el elemento y en la parte inferior izquierda aparece un numerito. Vas a colocar un numerito que lo vas a representar con la letra Z y en la parte superior un numerito representado con la letra A. Escúcheme, ahora sí nos concentramos. Chicos, esto que está al lado izquierdo en el cuadrito de la izquierda, esta es la forma como la UPAC dice que debemos representar el núcleo de cualquier elemento. Antiguamente se representaba de esta manera. El A, el llamado número de masa, lo colocaban a la derecha. Ya, no está mal, pero es una representación antigua. Ya no debería de representarse. Yo sé que a veces en los colegios todavía algunos profes representan de esta forma. Ya no debería de hacerse eso. Lo correcto es colocar el símbolo, el Z en la parte inferior izquierda y el A en la parte superior izquierda.
El Z, como les digo, se conoce con el nombre de número atómico y es el numerito que identifica el átomo de cualquier elemento. Esos numeritos que están en la tabla periódica, ese es el número atómico. ¿Ya? Cada elemento tiene un número atómico que lo identifica. El A, esto se llama número de masa. El número de masa, lo que nos va a indicar es la suma de quién? Del Z, o sea, la cantidad de protones, más la cantidad de neutrones que tiene un átomo. Y a veces hay átomos de un mismo elemento, por ejemplo, átomos de, vamos a decir, cobre, pero que tienen diferente cantidad de neutrones. Por eso dice que el número de masa puede variar, ¿no? Pueden, varios átomos de un mismo elemento pueden tener diferente número de masa. Pero el número atómico no. El número atómico es único para cada elemento. ¿Ya? El número de masa, en cambio, es la suma de los protones más los neutrones que tiene un átomo. Así, por ejemplo, este átomo de cloro, mira, este símbolo corresponde al cloro, ¿verdad? ¿Sí? Este átomo de cloro tiene un número de masa que es igual a ¿cuánto? El número de masa que está arribita, 35. Y el número atómico, el Z es el que está abajo. ¿Cuánto es? 17. Para este otro es el átomo de oxígeno. ¿Cuánto es el valor de su número de masa? El número de masa es el que está en la parte superior. Ese número de masa es igual a 16. El número atómico, ¿cuánto vale? El número atómico es el que está en la parte inferior. ¿Cuál es el valor? Ahí lo dice. Es igual a 8. Yo les hago una consulta. Si el número de masa es la suma de protones más neutrones, y a mí en un problema me pidiesen hallar el número de neutrones que tiene un átomo, ¿cómo lo podrías calcular? ¿Cómo crees que se podría hallar el número de neutrones del átomo conociendo el número, conociendo el número, conociendo el número de masa y el número atómico? Haciendo una diferencia, ¿no? Haciendo una diferencia. Claro. Haciendo una diferencia del número de masa menos el número atómico, ¿no? Haciendo, haciendo la diferencia del numerito que está en la parte superior menos el numerito que está en la parte inferior, ¿no? El número de masa menos el número de protones. Así es. Ahora, chicos, hace un momentito alguien por ahí en el chat me decía, profe, creo que los átomos tienen cargas, tienen partículas con carga. Claro, los protones tienen carga positiva, los electrones tienen carga negativa, ¿verdad? Bueno, en un átomo, hace un momentito también vimos en una de las diapositivas que los átomos se consideran como sistemas materiales y energéticos, pero que están en equilibrio. Para que exista ese equilibrio, pues chicos, la cantidad total de carga positiva y la cantidad total de carga negativa deben de estar igualadas. Cuando el número de cargas positivas y el número de cargas negativas se igualan, estamos hablando de un átomo neutro, se dice. Todo átomo neutro o se considera como átomo neutro a un átomo que tiene igual número de cargas positivas con igual número de cargas positivas y negativas. Es decir, todo átomo neutro es un átomo que tiene un número de protones igual al número de electrones. Por lo tanto, yo deduzco que todo átomo neutro es un pez.
Todo átomo neutro es un pez, en donde el número de protones es igual al número de electrones y eso también es igual al Z. Mira, yo por aquí tengo la representación de un átomo cuyo número atómico es 12. Yo asumo que esto es un átomo neutro. Profe, ¿por qué es un átomo neutro? Porque no tiene ninguna carga, al menos yo no veo ninguna carga. Cuando un átomo tiene carga, en la parte superior derecha, ahí va a aparecer un numerito con el signo positivo, con el signo negativo. ¿Ya? Entonces, en este caso, el átomo no tiene ninguna carga. Entonces, yo asumo que es neutro. Si es neutro, yo puedo afirmar que el número de protones que tiene nuestro átomo es 12, igual al Z, y el número de electrones también será 12. No te olvides, todo átomo neutro es un pez. P-E-Z, pez. Protones igual a electrones igual al Z. ¿Ya? No te olvides. A eso se denomina átomo neutro. ¿Qué entendemos? Ahora, si un átomo es neutro, ¿cuándo un átomo puede adquirir carga? Los átomos adquieren carga, escúchame, los átomos adquieren carga cuando el átomo gana o pierde electrones. Escúchame una cosa, las únicas partículas con las cuales tú puedes jugar, las únicas partículas que puedes sacar del átomo, agregarlo, hacer lo que quieras, son con los electrones, con los que están fuera del núcleo. Con los núcleos no se juegan. Mira lo que pasó, lo que le pasó a Einstein, ¿ya? Con el núcleo no se juega. No me vayas a estar rompiendo los núcleos, no me vayas a estar destruyendo los núcleos, porque si haces eso, se va a liberar la energía del núcleo y vas a generar una bomba atómica y vas a destruir la humanidad. ¿Ya? No me jueguen con los núcleos, no, con ella tampoco, Brian. ¿Ya? No me juegues con los núcleos, que van a terminar jugando contigo. Chicos, las únicas partículas con las cuales puedes jugar son con los electrones. Los átomos pueden perder electrones, los átomos pueden ganar electrones. Dependiendo si el átomo pierde o gana electrones, los átomos van a adquirir carga. A veces los átomos se vuelven positivos. Como si se vuelven positivos, miren, un átomo cuando se vuelve positivo, cuando adquiere carga positiva, recibe el nombre de catión, ¿ya? Los iones que tienen carga positiva, seguramente alguno recuerda esto, los iones con carga positiva se denominan cationes. Los iones que tienen carga negativa se llaman aniones. A ver, ¿cómo se forma un catión? Aparece en la parte izquierda. Chicos, los cationes son iones que tienen carga positiva que se generan cuando un átomo pierde electrones. Concéntrate. Si un átomo pierde, se vuelve positivo. Si un átomo gana, se vuelve negativo. Si un átomo pierde, si le restas, se vuelve positivo. Si un átomo gana, si le sumas, se vuelve negativo. Es como si fuese al revés. ¿Ya? Yo tengo un átomo de aluminio, fíjate tú. Tengo un átomo de aluminio neutro, no tiene carga, tiene 13 protones y también debe tener 13 electrones. Su número de masa es 27. Ahora, este átomo pierde 3 electrones. Para indicar que pierde electrones, en la parte superior derecha colocas así, más 3 o 3 positivo, también puedes colocar, más 3 o 3 positivo. Ah, ¿qué indicación te da esto? Este más 3 significa de que es un átomo que tiene carga positiva. Significa que es un catión. Cuando tiene carga positiva se le llama catión. Es un ion positivo. Es un catión, se dice trivalente porque tiene carga 3.
El hecho que sea catión, el hecho que tenga carga positiva, significa que ha perdido 3 electrones. Electrones. Por lo tanto, pregunto yo, ¿cuántos protones tiene? Ah, el número de protones es igual al Z. Eso no cambia. Lo que está en el núcleo no se altera. Eso es 13. ¿Cuántos electrones tiene? Ah, ahora sí. Como tiene carga más 3, significa que ha perdido 3. Voy a restarle 3 electrones. Al inicio, cuando era neutro, tenía 13. Réstale 3, ahora le queda 10. 10 electrones. ¿Y cómo me dijiste que se hallaba el número de neutrones? ¿Cómo me dijiste? Restando, ¿no? Restando. El número que está arriba, 27, menos el número que está abajo, ¿no? 27 menos 13, 14. ¿Ves? Chicos, y así es como se puede determinar la cantidad de partículas que hay en un átomo. Y eso han preguntado en exámenes de admisión. Nada más. Eso es todo. Solo saber interpretar la representación de los átomos. Fíjate este otro caso. Fíjate el caso del oxígeno. Fíjate el caso del oxígeno. En el caso del oxígeno, este átomo inicialmente es neutro, ¿no? Este átomo es neutro, ¿correcto? Ahora, estamos proponiendo de que este átomo ha ganado 2 electrones. Si gana 2 electrones, quiere decir que adquiere una carga de -2, carga negativa, porque ha ganado. Cuando ha ganado, se vuelve negativo. Cuando ha perdido, se vuelve positivo. Gana 2 electrones, 2 cargas negativas. Ahora se ha convertido, como adquiere carga negativa, se ha convertido en un anión, se dice. Cuando el átomo adquiere carga negativa, se convierte en un anión. Como es un anión de carga 2, entonces lo llamamos anión divalente, ¿ya? Anión divalente. Ahora, chicos, quiero determinar la cantidad de partículas subatómicas que hay en el átomo, lo que preguntan en un examen de admisión. A ver. Primero, quiero saber cuántos protones tiene el átomo. El número de protones está determinado por el número atómico. El número de protones está determinado por el Z. ¿Cuántos protones tiene? 8. Ahí está. 8, el Z. ¿Cuántos electrones tiene? A ver, como tiene carga negativa, significa que ha ganado 2. Ha ganado 2. Entonces, el número de electrones será igual al Z más la cantidad de electrones que ha ganado. 8 más 2, 10 electrones. Y para los que me preguntaban, ¿cómo se halla el número de neutrones? Lo dijimos en una diapositiva anterior, por eso hay que estar atentos, atentos, atentos. El número de neutrones se calcula, dijimos, restando ¿qué? El número de masa menos el número atómico. El numerito que está arriba menos el numerito que está abajo, ¿no? Para hallar el número de neutrones, resto A menos Z. 16 menos 8, en este caso, resulta ser 8, ¿ya? Así vamos a hallar la cantidad de neutrones. ¿Ya, chicos? Así vamos a determinar ese número de neutrones en un átomo. A ver, repasamos, porque eso sí me interesa que lo aprendan bien. Jóvenes, ¿cuándo se dice que un átomo es neutro? Se dice que un átomo es neutro cuando la cantidad total de cargas positivas y negativas sean iguales. En un átomo neutro se cumple que el número de protones es igual al número de electrones. El número de protones que está en el núcleo es igual al número de electrones que está en la nube electrónica, fuera del núcleo. En un átomo neutro se cumple en forma práctica, ¿no? En un átomo neutro se dice que es un pez. Protones igual a electrones igual al Z. ¿Ya? En todo átomo neutro, el Z te indica cantidad de protones y también te indica la cantidad de electrones. Pero, así es un pez. Muy bien, Pierina, muy bien, ya, muy bien, ya. Pero a veces los átomos adquieren carga
Y cuando un átomo adquiere carga, se dice que está ionizado. Se dice que es un ion. Esa carga se adquiere debido a que a veces los átomos pierden electrones, como también a veces ganan electrones, ¿no? Cuando participan de una reacción química, a veces pierden, a veces ganan. Los electrones son los responsables de que los átomos se combinen. Bueno, entonces, los núcleos no se alteran, porque si no se perdería la identidad del átomo. El núcleo no cambia. Entonces, cuando un átomo altera su cantidad de electrones, puede adquirir carga positiva o puede adquirir carga negativa. Un átomo adquiere carga positiva cuando pierde electrones. Un átomo adquiere carga negativa cuando gana electrones. Cuando ha perdido, cuando adquiere carga positiva, se le llama catión. Cuando ha ganado, cuando tiene carga negativa, se le llama anión. Los cationes se generan, repito, debido a la pérdida de electrones y son átomos con carga positiva. Los aniones se generan debido a la ganancia de electrones y debido a la ganancia es que estos átomos tienen carga negativa. ¿De acuerdo? Eso es lo que me interesa que lo tengan bien clarito, por favor, ¿ya? Para el momento de desarrollar los problemitas. Los núcleos, los diferentes núcleos atómicos han sido clasificados, y aquí sí rápidamente para terminar esto, para que den su examen, han sido clasificados de acuerdo a algo en común que puedan tener. Por ejemplo, cuando los átomos son átomos de un mismo elemento, si son de un mismo elemento, pues van a presentar igual número atómico, ¿no? Por ejemplo, el caso de los isótopos del hidrógeno, ¿no? Bueno, acá hay una figura que tiene los nombres en italiano, el hidrógeno, el deuterio, el triti. No, pero ya ustedes, ustedes saben, ustedes son amerincaicos, así que ustedes manejan todos los idiomas. Estos átomos de hidrógeno, mira, se diferencian en el número de masa, mira. El primero tiene el número de masa 1, nombre basic, 1, nombre basic, 2, nombre basic, 3, ¿no? Ese francés, ¿te acuerdas? Bueno, miren chicos, el número de masa es 1, 2 y 3, pero el número atómico es el mismo, 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque son átomos del mismo elemento. Átomos de un mismo elemento que se diferencian en el número de neutrones. Mira, el primer átomo no tiene neutrones. Mire, el primer átomo no tiene neutrones. El segundo sí tiene un neutrón. El tercero tiene 2 neutrones. Ah, ya. Átomos de un mismo elemento, Tania, mismo elemento. Si tienen el mismo elemento, si son átomos del mismo elemento, entonces el número de protones es el mismo. Átomos de un mismo elemento, pero que tienen diferente cantidad de neutrones, a ellos se les conoce con el nombre de isótopos, ¿ya? A eso se les denomina isótopos o también se les llama hílidos. Los átomos, todos los átomos de un determinado elemento, en este caso el hidrógeno, van a tener igual número de protones. Hace un rato dije, el número de protones, el número atómico identifica el átomo de un elemento. Hace un momento yo dije, cada elemento tiene su propio número atómico. En el caso del hidrógeno, los átomos de hidrógeno tienen número atómico 1, tienen un protón, lo que puede variar en la cantidad de neutrones que hay en su núcleo. Este átomo de hidrógeno no tiene neutrones. Este átomo de hidrógeno tiene un neutrón. Este átomo de hidrógeno tiene 2 neutrones, este es más pesado. Átomos de, otra vez, de un mismo elemento, con la misma cantidad de protones, pero con diferente número de neutrones, a ellos se les llama isótopos, ¿no? A eso se les denomina isótopos, no se olviden. Jóvenes, se llaman isóbaros
¿sí? Otro tipo de átomos, se llaman isóbaros, más bien ahora átomos de elementos diferentes, totalmente diferentes. Esto es plata, esto es paladio. Plata tiene 47 protones, el paladio tiene 46, pero ¿sabes en qué coinciden? En el numerito que está arriba. ¿Cómo se llama el numerito que está arriba? El numerito que está arriba se llama el número de masa, ¿no? El numerito que está arriba se llama el número de masa. Átomos con igual número de masa, átomos con igual número de masa, pero pertenecientes a elementos diferentes, o sea, con diferente número atómico, diferente cantidad de neutrones, diferentes propiedades físicas, diferentes propiedades químicas, todo diferente, que solo coinciden en el número de masa, a eso se llaman isóbaros, ¿ya? Eso se llaman isóbaros. Iso igual, varos pesados, isóbaros igual número de masa, ¿ya? Nada más, solo coincide el número de masa. Profe, ¿ellos no tienen las mismas propiedades físicas? No, nada que ver, no se parecen en nada. Química peor, son elementos diferentes. Solo coinciden el número de masa. Y por último, jóvenes, los denominados isótonos. Cuando se dice que son isótonos, elementos totalmente diferentes, diferentes en todo, diferente número atómico, diferente número de masa, diferentes propiedades físicas, diferentes propiedades químicas, diferentes en todo. Y lo único que coincide es en tener la misma cantidad de neutrones. Nada más, la misma cantidad de neutrones. Mira, átomo de magnesio, 24 menos 12, 12 neutrones. Átomo de sodio, 23 menos 11, 12 neutrones. Solo coinciden en la cantidad de neutrones. Átomos que tienen igual número de neutrones, a ellos se les llama isótonos, ¿ya? A eso se les denomina isótonos. Eso es lo único que coincide. Después en todo lo demás son diferentes. Eso se llaman isótopos, ¿ya? Entonces, tres tipos de átomos para que puedan dar su examen. A ver, tres tipos de átomos. Isótopos, átomos de un mismo elemento, igual número atómico. Igual número atómico. Isóbaros, elementos diferentes que presentan el mismo número de masa. Y los isótonos, también elementos diferentes, pero con igual cantidad de neutrones. Esos son los tres tipos de átomos que quiero que ustedes manejen. ¿Ya, chiquitos? Tienen ustedes sus ejercicios de clase aquí en la misma diapositiva, que dicho sea de paso, ya está colgado también en el Drive. Ahí van a encontrar las preguntitas con sus respuestas. Por ejemplo, ya está todo en el archivo, Yair, está desde ayer. Todo está en el archivo desde ayer. En la pregunta número 1, dice con respecto a la estructura básica del átomo, ¿qué se puede decir? ¿Toda la masa está concentrada en la envoltura? No. ¿Las partículas fundamentales que determinan la carga son los neutrones? No, los neutrones no tienen carga. ¿El núcleo aporta en gran medida al volumen del átomo? No, dijimos que el núcleo es muy chiquitito, es 10.000 veces más chiquito que todo el átomo. ¿En el núcleo está concentrada la mayor parte de la masa? Esa es la respuesta. Ahí está prácticamente la masa total. 2, con respecto a las partículas del átomo, ¿el protón y el electrón tienen igual carga e igual masa? Falso, el protón es positivo, el electrón es negativo. Descartado. Los rayos catódicos, lo comenté, los rayos catódicos permitió descubrir la existencia de los electrones. Sí, Thomson estudió unos rayos que salían del polo negativo y que producían la luz que se ve en un fluorescente. Y él demostró que esos rayos tenían masa y que tenían carga negativa, y a eso lo llamó electrones. Ahí la respuesta es la letra B. En la pregunta 3, ¿el número atómico es el número de protones en el núcleo e identifica un elemento? Sí, eso es cierto. En el siguiente núcleo, A representa el peso atómico. No. Por ahí alguien me preguntó por el peso atómico. El peso atómico es la masa relativa de los átomos.
Eso lo vamos a ver más adelante en un capítulo que se llama unidades de masa atómica, unidades químicas de masa, perdón. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Eso no es peso atómico, es el número de masa. Eso es falso. Y la otra dice, los átomos del mismo elemento que tienen igual Z, pero tienen diferentes edad, se llaman isótopos. Correcto, la letra B es la respuesta, ¿no? La pregunta 4, muy fácil. El símbolo del carbono que tiene 6 protones y 8 neutrones. Si tiene 6 protones, el Z vale 6. Y si tiene 8 neutrones, ¿cuánto vale A? El A es la suma de protones más neutrones. 6 más 8, 14. Por lo tanto, la respuesta es Débora, ¿verdad? Débora la respuesta. El número atómico 6 y el número de masa, recuerda, es la suma de protones más neutrones. 6 más 8, 14. Ese es el número de masa. En la pregunta 5, para este átomo de litio, mira, protones, ¿cuántos tiene? Tiene 3. Neutrones, ¿cuánto tiene? La resta, ¿no? 7 menos 3, 4. Ah, ¿y cuántos electrones tiene? Si ha perdido uno, ¿qué significa? De que ahora ya no tiene 3 electrones como cuando era neutro, ahora solo tiene 2. Ah, por lo tanto, muy bien, José, la respuesta es la letra C, ¿no? La letra C. Muy bien, como verán, ahí están las clavecitas. En la pregunta número 6, vamos para ese átomo de cloro, igualito, ¿ah? Igualito. Protones, ¿cuántos son? 17. Neutrones a la resta, 35 menos 17, 18. Y electrones, tiene carga menos 1. ¿Qué significa? Que ha ganado un electrón. ¿Cuántos tendrá? Si inicialmente tenía 17, si inicialmente el Z17 ha ganado 1, ahora tiene 18. Ah, la respuesta, muy bien, Barbie, muy bien. Examen de admisión San Marcos 2017-1. Sobre la base de las pruebas experimentales de Rutherford y Chadwick, se elaboró una descripción general del átomo y la ubicación de sus partículas subatómicas. Afirmación correcta. A ver, en el isótopo que ahí aparece, el Z es igual a 3 y el A vale 3. Falso, el A vale 6. Estoy dando examen de admisión. Letra B, un átomo del isótopo de hierro tiene 34 neutrones. ¿Cómo se halla el número de neutrones? Restando, ¿no? 60 menos 26. Ah, sí, eso es cierto. Esa es la respuesta. Bueno, salió la otra clave antes. Esa es la respuesta, la letra B. Por si acaso, la letra C dice, un átomo de fósforo contiene 16 neutrones y 31 electrones. No, electrones es 15. Acá, el sodio 24 tiene un protón más que el sodio 23. No, tienen el mismo número de protones, tienen igual número atómico. Falso. ¿El núcleo de un átomo tiene protones, neutrones y electrones? No, pues en el núcleo no hay electrones. Falso. Respuesta a la letra B, examen de admisión a San Marcos. Siempre voy a irles poniendo algunas preguntitas que hayan venido como examen de admisión para que vean que lo que estamos haciendo es lo que suelen preguntar. Acá, bueno, ya salió la respuesta. Los isótopos son aquellos que tienen el mismo número de protones, ¿no? El mismo número de protones. Bueno, chiquitos, y ahora sí, los dejé sin dar el examen, creo. La pregunta 9 y la pregunta 10 son ejercicios tipo matemáticos. La 9 sale 12, no sé si alguno lo ha hecho, y la 10 sale 17. Traten de hacer, por favor, traten de resolverlos, por favor, traten de desarrollarlos, ¿ya? Traten de desarrollarlos, ¿sí? Y si hay alguna duda, la próxima clase me dice, ¿ya, chiquitos? No, yo tengo que darle las gracias a ustedes, ¿no? Gracias a ustedes por la atención, gracias a ustedes por la participación. Qué bueno, Brian, qué bueno, ¿no? Nos encontramos la próxima semana, pero
para que vayan a dar su examen. Al toque, concéntrense con su... No, gracias a ustedes, chiquitos, gracias a ustedes. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. ¿Ya? Un abrazo para todos y no hagan travesuras, como yo siempre les digo. Ya, vamos, concéntrense, concéntrense en su examen. Concéntrense, chiquitos. ¿Ya? Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Qué bueno que les haya agradado la clase. Qué bueno. La próxima semana nos volvemos a encontrar. Siempre pilas, siempre pilas. Chao, chiquitos. Chao, chao. Chao.